Convivencias y el Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM, presenta ¿Quién acecha a quién? Escena 1, toma 1, acción. Soy un estudiante de fotografía que apenas, como principiante, estoy aprovechando mientras salgo a caminar junto con Lola y apreciar de las aves o lo que se presente mientras camino con Lola en el parque. Y fue ahí donde me percaté de la presencia de un ave que me dejó impactado, y por eso desde ese momento en octubre iba todos los días para ver si la encontraba de nuevo. Desde octubre a ahora marzo me he dado la tarea de salir a caminar con Lola, mi pequeña husky. Salimos entre 5 y media de la mañana, antes de que amanezca. Nos tocaron días muy fríos, estar desde la oscuridad a que amanezca, y me fui dando cuenta de cómo hay una variedad de aves en esta zona aquí enfrente a mi casa, en el parque. Así, entonces la rutina era todos los días entre 5 y 5 y media de la mañana salir a caminar allá al parque y grabar todo lo que se pudiera. En ese circuito, mientras caminábamos, me di cuenta de un par de aves que siempre estaba en una rama todos los días, en esa misma hora. Muy románticas se miraban porque todos los días ahí estaban. Ahí fue donde me di cuenta que son muy rutinarias. Hola, nuevamente me topé con el halcón. Estaba ahí entre esas ramas, pero este fue el macho de ramas. Y fui demasiado lento porque me tocó ver cómo atrapó una presa. Ahí está. No es un ave cualquiera, muy llamativa, muy bella. Y entonces me llamó la atención y ahí estuve observándola. ¿Qué tanto estaba mirando? ¿Hacia dónde? Fue entonces cuando me fui a mi cuarto a buscar información. ¿Qué tipo de ave? No era cualquiera, entonces dije, supongo que ha de ser algún tipo de halcón. Entonces traté de ver las distintas especies, los colores, su pico, a ver cuál se parecía más a la que comencé a mirar. Y fue entonces cuando logré identificar quién era. Y es entonces donde resultó que es un halcón cernícalo. Hermoso. En este caso el del árbol es un macho, porque la hembra se presenta, que es más grande, se presenta en las antenas. Y bien curioso porque desde lo alto se logra ver, porque sí es un ave muy grande. Y al momento de presentarme parece que me saluda, porque emprende sus alas, se estira, y es cuando emprende el vuelo y se retira. Entonces fue donde todos los días a la misma hora ahí estaba, ya que salía el sol. Y admirarlo fue magnífico eso. Era un placer verla todos los días. En otras ocasiones trataba de camuflajearme entre las ramas y árboles con otro tipo de color de ropa, y a ver si podía observar de diferente manera o alguna otra especie de conducta de ese halcón. Y cuando me rodeó fue bien impresionante, porque hasta da miedo por si llegaba
hacer una especie de ataque. Y ya cuando se regresa a la torre, podía ver cómo me volteaba a observarme. Sí me observaba. Hola, buenos días. Bitácora del 28 de enero a 5 grados. 5:30 de la mañana. Estamos calentando. Hola. Ahí está. Viene con nosotros. Venimos. Estamos calentando para ver si tenemos avistamiento de el halcón. Es entonces donde ya podía distinguir entre la hembra y el macho. El macho siempre se iba al árbol y es más pequeño, y la hembra más grande se observa desde lo más alto en la antena. Fue entonces cuando llegó un día sábado que fui a buscar como a las 5 de la mañana y no apareció el halcón. Se me hizo raro porque ya era una costumbre verlo todos los días. Y cuando de pronto ya regresé a mi casa, ya por ahí por las 10 de la mañana fue cuando me asomé por la ventana de mi cuarto, que queda directo a la antena. Miré que estaban volando unas aves muy grandes y me sorprendió y me asusté. Rápido agarré la cámara, salí y eran unos opilotes. Ahí fue cuando llegaron una serie de dudas, de emociones, de coraje, y solamente si se pudiera describir en una palabra o en una imagen, no sé si ustedes llegaron a ver esta imagen del fotógrafo mientras lloraba desconsolado. Algo así fue la sensación que llegué a sentir cuando observaba esa conducta. No fue fácil. No fue nada fácil estar presenciando, pensando que se estuvieran alimentando del halcón por la incertidumbre que yo tenía en ese momento. Pero al ver cómo estaban masticando y ver eso que estaban masticando, que era similar a los colores del halcón, me llenaba de impotencia, de no poder hacer nada. Era desesperante. Después pensaba como, ¿qué le habrá pasado al halcón? ¿Será él? ¿Qué le habrá ocurrido? Me llenaron muchas preguntas, y fueron 3 opilotes de cabeza rosada que estaban peleándose, devorándolo. Y justo después de toda una semana que estuve yendo todos los días para ver si lograba encontrar al halcón, no aparecía, y era una sensación de si era o ya no volvería. Pero justo un día que iba a ir a trabajar, a lo lejos se estaba calentando mi carro para irme al trabajo, volteé a ver la antena y ahí estaba, como lo hacía en otros tiempos, en la cima de la antena, y rápido
saqué la cámara de mi mochila y sí, con el lente logré ver que ahí estaba. Fue maravilloso, fue genial. Era un día común donde me iba en la mañana a mi trabajo, pero siempre observaba esa antena. Y fue ahí cuando la miré. Fue una sensación tan placentera, tan emocionante. Estaba contento, estaba muy alegre de ver que estaba de nuevo el halcón. Ahí estaba, como muy reflexivo, dejándose observar.